Es un honor para mí anunciar ahora a la maestra Claudia Eliana Espinosa Díaz. Ella es socióloga, colega, qué bueno, por la UNAM y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México. Bienvenida, maestra. Además tiene estudios en el Centro de Investigación y Docencia Económica y en la Escuela de Administración Pública de Brasil. Ha colaborado como asesora pedagógica y tutora de metodología en políticas públicas y derechos humanos en la Maestría de Derechos Humanos y Democracia de Flaxo México. Colabora como especialista en políticas públicas de educación de personas jóvenes y adultas en la Asociación Alemana para la Educación de Adultos, donde fungió como representante de Cooperación para México y coordinó el proyecto Derecho EPJ, financiado por la Comisión Europea. Participó como coordinadora de proyectos e integrante del Consejo Directivo de la Organización Civil Iniciativas para la Identidad y la Inclusión. La maestra nos hablará el día de hoy sobre su ponencia de encrucijadas políticas y técnicas, quienes hacen los indicadores de derechos humanos. Sin más, cedo la palabra a la maestra Claudia, por favor. ¿Quieres algo? ¿No? Ahí, bueno, perfecto. La verdad es que cuando a uno le hacen este tipo de invitaciones y se pone a ver las memorias y la gente que va a compartir acá, se pregunta qué es lo que puede aportar de diferente, ¿no? Cuando uno revisa el trabajo de colegas que exponen aquí, se cuestiona si le entras por la estadística o le entras como por ejemplos muy concretos. Y bueno, yo al final decidí poder colocar una discusión que es previa, ¿no? Que es una discusión más de referencia política, netamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí me gustaría como empezar a conversarlo con ustedes. Como ya lo comentaron, yo vengo, mi formación y la mayor parte de mi colaboración ha sido en organizaciones de la sociedad civil y de ahí, bueno, salto a la academia. Entonces, quisiera primero hacerles como una pregunta. ¿Quiénes de ustedes vienen de sociedad civil? Si pudieran levantar la mano, de organizaciones de sociedad civil. ¿No? ¿Quiénes vienen de instituciones públicas? Se suman, ¿no? ¿De sector privado hay alguien? Allá atrás, qué bueno que andan por acá. ¿De academia? ¿Algunos estudiantes y demás? Perfecto. Bueno, pues estamos variaditos, ¿no? Entonces, tengo dos acápites de la presentación de la ponencia. También nos pidieron hacer una ponencia escrita y luego, bueno, uno que de repente tiene déficit de atención no sabe si fijarse en el papel o más bien preparar un PowerPoint. Entonces, más bien lo que les quiero proponer es un diálogo, ¿no? Mi primera entrada tiene que ver, y así se llama, la saturación temática y la claridad política. Ya nos dimos cuenta, porque ahorita ustedes levantaron las manos, que habemos de todo, estamos muy mezcladitos, ¿no? Y es que esto, por lo menos en los últimos 20 años, todo el tema de formulación de indicadores se ha convertido en un tema muy relevante y referente en el ámbito de los derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos desde organismos internacionales y regionales, instituciones académicas que se han volcado a este análisis y sobre todo a generar metodologías que miden atributos que permitan identificar derechos, y ahí podemos ubicar lo que está haciendo la Oficina del Alto, lo que hace los mecanismos regionales de derechos humanos como la Comisión y demás. Pero la avalancha también no ha sido ajena a organizaciones de la sociedad civil, ya sea por motivaciones propias, ¿no? O por motivaciones externas. Y yo que he trabajado en cooperación internacional, tengo muy claro que desde la cooperación internacional se les ha pedido y a veces casi se les ha obligado a poder incorporar estos temas dentro de sus reflexiones, casi como una necesidad de profesionalización. Y ahí solamente bastaría ver las dos últimas convocatorias de la Delegación de Comunidad Europea en México, la fortaleza que le dan a temas de monitoreo de políticas públicas y de indicadores. Entonces también ahí hay una presión, digamos, no solamente innata a las organizaciones de la sociedad civil, sino que tiene que ver con financiamientos. Y bueno, los que venimos de estas áreas sabemos que los financiamientos son indispensables para poder, pues, continuar en nuestras labores, ¿no? Pero también, y por ahí ya es evidente, porque hay muchas personas aquí que vienen de instituciones públicas,
que es un tema que se presenta con cada vez mayor fuerza en los esfuerzos de instituciones gubernamentales, ¿no? Y esto no necesariamente se ha abordado desde la literatura de quienes trabajamos temas de indicadores de derechos humanos. Entonces, bueno, esto es como un primer escenario, estamos todos mezclados por motivos distintos, pendientes de qué onda con los indicadores de derechos humanos, ¿no? Y bueno, ya llevamos 20 años, ¿no? Y es cierto que hay como acuerdos muy comunes y ya hay cosas que la verdad nos estamos cuestionando muy poco. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con indicadores estructurales de proceso y de gestión de la propia oficina del Alto Comisionado, la verdad es que ya tiene una legitimidad que muy poco nos cuestionamos y ya está bien, ¿no? Independientemente de las intervenciones muy puntuales que se podría hacer al respecto, digamos que es un acuerdo que tomamos un poco de hecho, ¿no? También hay otras premisas que nos sirven de sustento común a la discusión y eso seguramente lo han abordado durante la mañana, lo van a abordar mañana y si ustedes revisan las memorias del Congreso anterior, está abordado, ¿no? Y que es que las metodologías de las ciencias sociales nos sirven para hacer un acercamiento a los indicadores. Y es que el debate de la medición es un debate muy viejo en disciplinas como la sociología, como la economía, y ha sido de verdad un acierto este acercamiento, ¿no? Porque lo que nos ha permitido generar es rigor metodológico para encontrar evidencias que den cuenta del cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos. Esta evidencia lo que ha permitido, y hay muchísimos ejemplos sobre eso, hay un libro de la Flaxo que mañana el doctor Vázquez les va a dar una introducción a este texto que se llama Entre el pesimismo y la esperanza, los derechos humanos en América Latina, metodología para su estudio y medición. Es un ejemplo muy clarito de cómo desde las ciencias sociales, en temas muy particulares, no solamente en derechos civiles y políticos, sino en sociales, e incluso ahí nosotros hicimos un artículo que tiene que ver con política pública macro, pensando en Ecuador, haciendo ese tipo de cosas, la rigurosidad de las ciencias sociales nos ayuda, y nos ayuda porque nos permite tener argumentos sólidos. Y esto significa que tenemos argumentos con evidencia y no con tripa, que eso es muy importante en estos ámbitos, ¿no? Y ahí estas son como las dos premisas compartidas, ¿no? Tenemos discursos que ya tienen una legitimidad, que nos cuestionamos muy poco, y tenemos claridad de que las metodologías en ciencias sociales nos sirven, ¿no? Pero se nos empiezan a abrir un montón de aristas, ¿no? Y en estas discusiones, en estas aristas, nos vamos dando cuenta pues, que el enfoque de derechos humanos tiene límites, ¿no? Y uno de esos límites tiene límites para mirar incluso el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos. ¿Por qué? Y esto lo hablo particularmente desde quienes trabajamos políticas públicas y capacidades estatales, nos damos cuenta que pues para mirar eso también tenemos que entender pues lógicas distintas a los derechos humanos, como la presupuestación, las políticas públicas o la rendición de cuentas, ¿no? Que no son necesariamente lógicas que se contraponen, pero sí son diferentes, ¿no? Entonces, de repente ahí, cuando estamos trabajando estos temas, pues te das cuenta que el estándar de derechos humanos es altísimo, ¿no? Pero uno voltea a ver cómo se implementa la política pública en lo cotidiano y te das cuenta que no hay, pues no hay por dónde, ¿no? Si uno lo traslada a estos indicadores, también te das cuenta que si solamente miras indicadores de derechos humanos y, por ejemplo, en mi caso, que es un trabajo en el que estamos ahora, no te metes a ver capacidades estatales e intentas hacer un cruce, digamos que todos perdemos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va perdiendo como el foco para ir mirando una eventual progresividad en un estado muy particular o en una situación muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas que tenemos ahora, ¿no? Eso es muy duro, lo siento, pero bueno, el abordaje desde los derechos humanos no basta para mirar las capacidades estatales con las que cuenta un gobierno para cumplir sus responsabilidades en materias de derechos humanos. Es decir, requerimos además entender lógicas burocráticas, distribución de recursos, monitoreo y evaluación desde una mirada de política pública y de administración pública. Entonces, bueno, ahí se nos va complejizando el asunto, ¿no? Entonces, bueno, esta complejidad requiere abrirnos y en esa apertura nos comenzamos a preguntar por la relación, por ejemplo, entre indicadores de derechos humanos y la gestión pública o indicadores de capacidades estatales, ¿no? Y luego si empezamos a cuadrar con otros temas, por ejemplo, igualdad y no discriminación, pues se nos abren nuevos escenarios, ¿no? ¿Cómo articulo el enfoque de género, la mirada diferencial sobre grupos, la mirada de reconocimiento etario? ¿Cómo involucro jóvenes? ¿Cómo involucro niños? Entonces, si se dan cuenta, no sé ustedes, pero yo con estos temas llego a un punto en el que me saturo, ¿no? Porque pareciera que para estar al día en estas discusiones se vuelve casi un trabajo de tiempo completo, ¿no? Que resulta muy desbordante por lo demás, ¿no? Entonces,
como toda investigación, pero como todo en la vida también, delimitar es una tarea relevante para encontrar claridades, ¿no? Desde nuestra experiencia práctica, y retomaremos algunos ejemplos de esto que estamos haciendo, y ahí quiero ir como delimitando esta participación. Este encuadre lo voy a ubicar en 2 coordenadas de discusión para entrar a mi siguiente punto, ¿no? Hay que reconocer que los indicadores, si bien son objetivos y rigurosos, no son neutrales. Y la otra pregunta es, ¿qué utilidad tienen en realidad los indicadores en nuestras investigaciones o intervenciones específicas? O sea, ¿realmente necesitamos saber todo eso? ¿No? Entonces, bueno, aquí voy a desarrollar estos puntos tomando como referencia la relevancia de la dimensión política, ¿no? Y bueno, ante el desborde temático, sí nos parece que la claridad política resulta una brújula para quienes encontramos en la medición un escenario de la defensa de los derechos humanos. Y aquí voy a entrar a mi siguiente punto, ¿no? Primero política y luego técnica, ¿no? Los indicadores de derechos humanos como medio y no como fin. Cuando uno trabaja temas de reivindicación de derechos humanos, en realidad en lo que estamos pensando la mayoría, al menos eso en lo dicho, es en condiciones de dignidad humana. Eso es lo que está colocado en el centro, ¿no? Entonces, lo que colocamos en el centro es esta expectativa de una vida digna para las personas, lo que sin duda es una exigencia ético-política, ¿no? Es importante no perder de vista este centro, porque entonces todo lo técnico que realizamos, ¿no? Todos los indicadores, todo el análisis de política pública, se pone en función de eso, ¿no? De la dignidad de las personas. Así, bueno, cuando hablamos de indicadores de derechos humanos es importante tener esta claridad, ¿no? Que se encuentran en función de esta lucha por la dignidad. Es decir, primero se vinculan a una dimensión política y después a una técnica. Ahora, la palabra política puede generar escozor, ¿no? Mucho. Entonces uno piensa en teorías sospechosistas y en intentar ver quién es la mano que mece la cuna y este tipo de cosas, pero en realidad es algo mucho más sencillo, ¿no? Y es que no dimensionar este nivel nos puede llevar a cegarnos ante un punto relevante. Los indicadores de derechos humanos no son formulaciones neutrales que se realizan en los escritorios de especialistas cubiertos en mantos casi inmaculados. Lejos de eso, los indicadores se desarrollan y se impulsan en el marco de agendas políticas muy precisas y sí son construidos por actores con objetivos propios y por tanto hay que tener ciertas reservas iniciales con su aplicación, ¿no? Y aquí, no sé si Alejandro Anaya va a estar en este seminario, ya estuvo, pero Alejandro lo decía, ¿no? de una forma muy clarita. Nosotros disponemos de indicadores que están lejos de ser perfectos o apropiados para cualquier tipo de proyecto o investigación o para cualquier tipo de programa política pública, ¿no? Y entonces aquí más bien lo que yo los quiero invitar no es tanto a que yo les coloque aquí una desagregación puntual de cuál es la agenda política de los actores que están allá atrás, sino a que ustedes propios se reconozcan como actores, ¿no? Que están haciendo en alguna medida o tienen este interés por mirar los indicadores de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es esa, es muy mesurada y es una investigación a un cuestionamiento propio de ustedes, ¿no? A que ustedes mismos se pregunten, antes de preocuparse por el tipo de indicadores que se requiere para una intervención o investigación, vale el esfuerzo de detenerse a preguntar cuál es el trasfondo político de lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Con cuál o cuáles agendas nos estamos involucrando? Y para ello hay un par de reflexiones a tener en cuenta, ¿no? Es indispensable tener claridad sobre el objetivo. ¿Qué estamos buscando? ¿Buscamos incidir, visibilizar, denunciar, confrontar o dialogar? ¿Con quiénes? ¿Para qué? ¿No? ¿Con qué actores nos estamos involucrando? Nos involucramos con sectores distintos al que yo estoy, por ejemplo, al sector público, al sector de sociedad civil, con organismos internacionales. Todos tenemos claro la misma claridad de agenda de lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros acuerdos comunes, ¿no? Con estas claridades como base, podamos dar pie, ahora sí, a la búsqueda de indicadores que se requieren para los objetivos conjuntos, ¿no? Y que se articulen con aquello que políticamente es significativo. Es bien importante detenerse a reflexionar porque yo me imagino que todas y todos los que están aquí seguramente tienen jornadas de trabajo de 16, 18, 19, 20, 24 horas y probablemente no descansen ni los fines de semana, ¿no? Si estamos haciendo esto, lo mejor que podemos hacer es tener la claridad de por qué lo estamos haciendo, ¿no?
Y también saber que si lo estamos haciendo, no tenerle miedo a podernos sentar y decir, bueno, y es este ejemplo que les quiero poner ahora, ¿no? Si nosotros queremos hacer indicadores pensando en que estos indicadores nos den información para una incidencia, o sea, el indicador es un medio, nunca es un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué estrategias tengo que hacer yo para que este indicador y todo este esfuerzo que estemos haciendo nos dé pie, ¿no? Entonces, de aquí, como nos invitaron a hablar un poco de nuestra experiencia, les quiero comentar de este proyecto, que es el proyecto Derecho EPJA, ¿no? Hacia el 2014, allá está la página, después lo pueden ver con calma, pero nos juntamos un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y estábamos preocupados por monitorear la política pública en tema de educación de personas jóvenes y adultas en México. O sea, ¿qué población puede ser más invisible en ese derecho que las personas jóvenes y adultas? O sea, generalmente cuando pensamos en educación estamos pensando en niños, en adolescentes y tal, pero no en personas jóvenes y adultas. Y por alguna razón nosotros tenemos muchos años trabajando estos temas, ¿no? Entonces nos dimos una sentada como para pensar primero por qué queríamos hacer incidencia en política pública. Nos dimos cuenta que nos interesaba que el INEA reconociera que la educación era un derecho, ¿no? Y pues desde ahí nos metimos a analizar su política pública para ver si tenía algún tipo de enfoque o no, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta ya cuando estábamos haciendo la investigación que la verdad es que los indicadores de la Oficina del Alto, que son muy buenos para algunos temas, pero no nos permitían identificar dos cosas. Visibilizar el derecho a la educación no se limita a la escolarización, o sea, no es un tema sí, solamente de cuántos años cumples, de alfabetización incluso, y tampoco nos permitía identificar que el derecho a la educación es a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido fue necesario construir indicadores específicos para ambas dimensiones, indicadores que estaban pensando en mirar la política pública del INEA en particular, ¿no? Como nuestro objetivo era incidir, decidimos que era relevante hacer partícipe al INEA de esta metodología, ¿no? 3 años después, el ejercicio deriva no solamente en un monitoreo e intervención en colaboración con el INEA, que ha permitido comenzar la discusión sobre la educación como un derecho humano con personas implementadoras tanto a nivel federal como estatal, sino ya con programas de capacitación muy puntuales, con plataformas muy específicas que se derivaron de este análisis, ¿no? Entonces, aquí nada más es para poner eso. Eso lo han señalado mucho y yo solo vengo a poner un ejemplo, ¿no? Los indicadores son un medio, pero no son nunca un fin en sí mismo. Si no tenemos claridad de para qué los usamos, hay muchísimo esfuerzo ahí que se nos pierde. El otro ejemplo que quiero retomar tiene que ver con los esfuerzos de instituciones gubernamentales en la materia, ¿no? Que no mirarlos resulta un desatino. Y aquí me gustaría traer a colación el trabajo que está haciendo el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, ¿no? Que se están animando a hacer una metodología de análisis de la política pública vinculada a la ley, tiene un nombre gigante, pero a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, que esta ley lo que está haciendo es dictar que por lo menos todos los entes públicos del DF incorporen la mirada de la ley de la política antidiscriminatoria, y entonces lo que se está animando a hacer COPRED es poder bajar esta información a indicadores de política pública muy precisa, ¿no? Entonces, aquí si se dan cuenta, es bien importante identificar que no solamente son actores internacionales o con mucho renombre o gente que está muy capacitada los que se están animando a hacer estos ejercicios, sino actores como ustedes, como yo, que tenemos dudas muy puntuales y que nos estamos animando a dar el salto. Ahí, insisto, la claridad está en tener muy claro para qué lo hacemos, ¿no? Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque si no, corremos el riesgo de perdernos. Como lo comenté al principio, si uno se empieza a meter en estos temas, mientras más bajas, mientras más encuadras, parece un asunto que es inasible y que tuvieras que volverte experto en todo, ¿no? Y bueno, hay ejemplos muy concretos de que no es así, ¿no? La invitación al final es esa, ¿no? A tener claridad del terreno hacia donde impulsamos nuestros esfuerzos, y esta claridad que define a su vez objetivos, estrategias e indicadores que de verdad se tienen que convertir en medios y no en fines en sí mismos, ¿no? Y bueno, tengo como varios puntos ahí más que podría retomar si hubiera preguntas, no sé si las hubiera, pero sí me parece importante eso, que ustedes, que nosotros logremos también reconocernos como actores
que estamos haciendo este tipo de elementos y que no nos dejemos tampoco como espantar tanto por lo técnico, ¿no? Primero tener claro hacia dónde estamos caminando y después ya tener una certeza de cómo irlo bajando, y ahí les garantizo también que hay un montón de solidaridad de gente que sabe cómo manejar estos temas técnicos para poder acuerpar esa parte, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, tener como esa claridad primero política de para qué estamos invirtiendo el tiempo y la vida que estamos invirtiendo a estos temas, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, maestra Claudia, por su intervención y por recordarnos pues, el aspecto no neutral que pueden tener a veces los indicadores de derechos humanos y que dependiendo de ellos se ve una realidad y se ve de alguna manera. Esa me parece que es una reflexión que todas y todos nos llevaremos. A continuación hay una serie de preguntas que se las voy a pasar en algún momento. Y aquí están, mire. Si quieres, para evitar, te lo paso directamente. Para ver si hay más. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Híjole, ¿cuál sería desde la percepción la técnica adecuada para el acceso a la alfabetización? Es una pregunta fuerte esa. El tema con la alfabetización es que se vincula a una idea de rezago educativo. Y el rezago educativo coloca en la persona el problema, ¿no? O sea, la persona es la que está en rezago educativo. Entonces, desde la mirada de esto como un derecho, no es la persona la que está en rezago educativo, es el Estado el que está en el rezago educativo, ¿no? Entonces, desde ahí hay otra mirada. Cuando uno voltea a ver quiénes son las personas que están en estas condiciones, te encuentras que es población que está en una violación sistemática, no solamente a este derecho, a muchos, ¿no? Y entonces aquí te vuelves a encontrar con las permanentes, pues sí, triángulos entre ser mujer indígena, ser mujer joven, ser mujer rural, ¿no? Entonces digamos que ahí otra vez te vuelves a colocar en estos temas. Creo que justo la parte interesante de haber podido ver con el INEA esto, de haber podido decirle al INEA, oigan, es un derecho, ¿no? Es que empezaron también ellos mismos a poderse ver como parte de ese Estado que está en rezago, que por supuesto el INEA es una institución que contribuye al cumplimiento del derecho, pero no todo cae en ella, ¿no? Pero sí, me parece que es eso. Me parece que la percepción técnica adecuada para tratar estos temas es que hay una violación sistemática de derechos humanos y no un acceso aislado, ¿no? Creo que por ahí. ¿Dónde podemos acudir para lo técnico? Híjole, ahí hay un montón hay un montón de entradas, ¿no? O sea, me parece de verdad, están disponibles las memorias del Congreso anterior, ahí van a encontrar muchos elementos, ¿no? Hay, a ver, lo que sí también es cierto es que lo técnico requiere mucha profesionalización de repente y eso también vuelve muy excluyente las posibilidades de trabajar, ¿no? Desde mi experiencia también acercarse a lo académico, acercarse a instituciones como Flaxo, como el Colmex, como el CIDE incluso, a solicitar estos apoyos puntuales puede ayudar mucho y también hay organizaciones de la sociedad civil como Fundar y demás que tienen ya también como un avance fuerte, ¿no? Para lo técnico sí se requiere entrarle desde la mirada de la profesionalización, pero si las instituciones o las organizaciones públicas o de sociedad civil no lo tienen, me parece que hay a dónde acudir para trabajarlo, ¿no? Y también, a ver, hay que ser claros, ¿no? Si uno puede abarcar hasta cierto punto en nivel de indicadores, tampoco es necesario intentar hacer estudios de N pequeña y demás si no se cuentan con las capacidades. Yo creo que ahí la articulación con otros actores que puedan estar de acuerdo con esta agenda funciona muchísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu intervención. Hay otra ya. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí,
¿Cómo acceder a la educación? Yo como adulto, si tengo la necesidad de trabajar para sostenerme y sobrevivir, para mejorar esta situación de derecho a tener una calidad de vida digna, sí me parece que el INEA es una opción, ¿no? Muy clara, porque además el INEA tiene algo que no lo tiene ninguna otra institución de educación pública en el país, al menos que nosotros hayamos analizado, que es que el INEA parte de que las personas no son iguales, o sea, que no tienen las mismas condiciones, ¿no? Entonces, mientras, por ejemplo, la SEP parte de una idea de igualdad formal, ¿no? Entonces todos los niños tienen las mismas condiciones para ir a la escuela, ¿no? Para ir a la escuela en un horario determinado, cumplir con ciertos requisitos en un esquema muy formal de educación. Esa es una idea que no logra ver las diferencias contextuales de los niños, de las niñas. El INEA sí se animó a decir no todas las personas cuentan con las mismas condiciones y hay como mecanismos muy flexibles para poder acceder a la educación hasta la secundaria en el INEA, y luego hay otro tipos de formación que tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí, sobre todo si se busca una educación formal. En ámbitos de educación no formal hay mucha experiencia en México de organizaciones de sociedad civil que dan ese tipo de acompañamiento, pero me imagino que no iba por ahí la pregunta. Muchísimas